2:05 de la madrugada. El proceso de comunicación, de emitir mensajes o de oírlos, tiene algo que me parece como mínimo curioso. A veces, o más bien como primera parte del proceso, escuchamos cosas, ideas que dice la gente y las vemos como lógicas y normales en voz de esos otros. Y en el segundo punto del proceso, como hablantes, de forma inconsciente comenzamos a repetir aquello que hemos oído. No sabemos cómo ni por qué. Por repetición, simplemente. Por cercanía con ese emisor. Por empatía lingüística quizás, o empatía mental. Pero eso que hemos escuchado empieza a formar parte del gran diccionario que tenemos en nuestra cabeza y nos volvemos el origen de algo que alguien está escuchando. Me explico. A veces oímos oraciones comunes y las repetimos, pero al repetirlas en nuestro entorno se convierten en algo raro como primera medida, en algo que no nos pertenece porque no es propio de nosotros y en algo que puede causar daño, en algo que puede ofender. En resumidas cuentas, algo que a otros se les puede oír normal, en nosotros resulta una rareza, un esnobismo, quizás, algo que no concuerda. Y es cuando empieza uno a oír: ¿y de dónde sacaste eso? ¿Y por qué estás diciendo eso? Pero eso no es propio de ti. Y claro, es que no es propio nuestro porque es inconsciente. Es la repetición. Es la repetición de aquello que de verdad ¿escuchamos? No, yo creo que no. Es la repetición de lo que oímos. Si escucháramos, no reproduciríamos esas palabras o esas expresiones. Porque generalmente uno es afín con ciertas personas que comparten ideas, reflexiones, educación, entorno, pasado, y con las cuales se tienen cosas en común. Pero cuando hay algo que no nos pertenece, no le cuadra a nuestro entorno. Y es porque simplemente hablamos sin pensar. Y ahí es donde está el punto álgido. Cuando empezamos a hablar sin pensar, es cuando se empiezan a volver personales cosas que incluso no compartimos. Hablamos, decimos cosas que, si las pensamos detenidamente, son completamente contrarias a nuestro pensamiento.
frases que pueden causar daño, pero son refranes populares o aquella persona lo dice siempre. En su entorno, en su lugar, en su boca, suena bien. En la nuestra no. Y no necesariamente tienen que ser groserías o palabras malsonantes. Pueden ser expresiones completas, ideas que repetimos sin más, pero que una vez razonadas resultan total y absolutamente en contra de nuestra forma de pensar. Así es que antes de hablar hay que pensar, y una vez oído hay que ser escuchado, hay que escuchar. Aquello que se oye una vez, antes de reproducirse, tiene que ser escuchado. Tenemos que ser conscientes. En todos los procesos humanos hay corazón y razón, pero hay veces en que se tiene que aplicar la razón. Y en el intercambio con las otras personas, en el lenguaje, en la conversación y en la forma de expresar las ideas, es cuanta más conciencia debe haber. Acompaña a concientizarse y a decir lo que le es propio a Marisa en la noche.